concretamente, esta revelación se va haciendo presente en la historia. Ese término es muy importante porque nos habla de un dinamismo doble, de dos movimientos muy concretos. Uno en el que Dios sale al encuentro del ser humano, y esto es bien importante porque nosotros, a diferencia de algunas otras creencias, es Dios quien sale siempre primero a buscarnos. Y después el otro movimiento es el ser humano que se hace partícipe de esta salvación, de esta vida que Dios le quiere ofrecer. Y entonces, al hacerse partícipe, involucra su libertad, involucra su propia forma de pensar, su cultura, su forma de ver el mundo, y a través de eso podemos ver la historia. Dios, en un momento histórico concreto, es cuando se da a revelar. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando a través de un caminar muy concreto con un pueblo, el pueblo de Israel, Dios se va haciendo presente. Recordemos, por ejemplo, los patriarcas, después recordemos a los profetas, los jueces, los reyes que están ahí en medio de estas épocas, y vamos viendo este dinamismo tan interesante en la que se entrelazan historias, ¿verdad? Algunas historias parecen novelas, historias de pecado, historias de gracia, historia de personajes que tienen algunos conflictos, de guerras, historias en las que, a pesar de todo eso que puede parecernos para nosotros algo como que no tiene nada que ver con el Dios misericordioso del que hemos oído hablar, sí podemos notar cómo Dios va precisamente involucrando al ser humano en esta dinámica en la que Él quiere que nosotros descubramos el misterio de su revelación, que descubramos nuestra salvación, es decir, el proyecto que Él tiene para ti y para mí. Sin descubrirlo, sin involucrarnos, pues seríamos simplemente como unos títeres, ¿verdad? Seguimos simplemente como un robot la voluntad de Dios, y bueno, Dios no es así. Nosotros creemos que Dios, si algo respeta, es la libertad, la voluntad del ser humano. Y si algo hemos aprendido a través de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, es cómo Dios, de una manera muy pedagógica, va enseñando, involucrando a su pueblo. Algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento encontramos de repente expresiones como que Dios va a vengarse de los enemigos del pueblo de Israel. Encontramos expresiones de sangre, encontramos expresiones un poco, podríamos decir, violentas. Algunas otras veces encontramos expresiones en las que nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿no era este el Dios misericordioso del que nos hablan constantemente? Hay que recordar, nos regresamos otra vez un poquito hacia atrás, cómo Dios siempre se va valiendo de nuestra propia humanidad. Dios se va valiendo de nuestra propia cultura y de nuestra propia manera de entender la vida. Por eso es que la Escritura en muchos casos no puede ser interpretada literalmente. Por eso es que la Escritura siempre necesita la ayuda y la guía para poder profundizar qué hay en el fondo de tal vez una escena de guerra, que hay en el fondo, tal vez en una escena bastante difícil de comprender. ¿Cuál es el mensaje principal que está ahí? Entonces podríamos nosotros llegar a ahondar más en este mensaje que Dios nos ha regalado. Por eso es muy importante que veamos siempre la Sagrada Escritura como sí, una palabra que ha sido inspirada a hombres concretos, a mujeres concretas de una época determinada, pero que estas personas lo han expresado al parecer, al sentir de su propia cultura. Aquí entonces en el Antiguo Testamento encontramos a Dios que se revela como un Dios creador del universo, como un Dios en donde ha creado el mundo por amor, ha creado al hombre porque lo ama, un hombre libre, un hombre capaz de asumir una responsabilidad y un papel protagónico en su propio universo. Y también vemos cómo a través de la entrada en el pecado es como este proyecto de Dios, ese proyecto que en un principio Él tiene para nosotros de salvación, se ve un poco obstaculizado, se ve un poco quebrantado. Y entonces es cuando empiezan a aparecer un sinfín de historias en las que en el fondo se trata de explicar precisamente esta dinámica entre la gracia y el pecado, es decir, entre el poder y la fuerza de Dios que nos ama, y también cómo el pecado hace que nosotros no vayamos hacia ese plan que Dios nos tiene.